También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24/7, en Twitter como @Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de... Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés y francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno. Porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista a Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con un minuto, muy amable y gracias. Me da gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Querétaro, Canacintra, obviamente una estructura empresarial, industrial muy importante a nivel nacional y obviamente en Querétaro, con este desarrollo que también se ha logrado en los últimos años en el estado de Querétaro. Jorge Rivadeneira Díaz, presidente, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Al contrario, gracias también por acompañarnos en esta mañana y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Cómo pinta el 2022? Vamos a hablar de otros temas que también son interesantes e importantes, pero ¿cómo pinta este 2022 para la industria de la transformación aquí en Querétaro? Y yo te pediría también, haciendo este ejercicio, porque tú conoces también el contexto nacional, mi querido Jorge Rivadeneira. Pues mira, afortunadamente vivimos en una isla maravillosa que se llama Querétaro. Estamos en otro país, en otro lugar, y aquí en Querétaro estamos francamente en un proceso de recuperación. Tenemos el uso de los tratados, nuestras conexiones con el mundo que nos permiten suponer que las cosas van a estar bien. Tenemos este mal del Omicron y todo lo que nos está pasando. Sin embargo, aquí en Querétaro se respira un aire de que vamos a recuperarnos bien. En el país me parece que la tenemos complicada. Creo que estamos en un momento de grandes definiciones donde nuestro gobierno tiene que empezar a poner en primer lugar el tema de la recuperación económica, porque estamos viendo que tenemos una recesión y es de verdad. 2 trimestres consecutivos a la baja, por lo menos en lo que tiene que ver con el crecimiento económico del país. Son indicadores muy severos que los deben considerar los empresarios, los industriales, mi querido Jorge. Así es, y lo comparamos con otros países y vemos que otros países ya están rebotando, francamente, y bueno, Querétaro, por ejemplo, está rebotando, ¿no? Entonces, sí es un tema que tiene que ver con las políticas que se han implementado. Hasta cierto punto yo creo que ha habido un abandono, ¿no?, del apoyo que se le tiene que dar a la industria. Este tema de la reforma eléctrica que ha espantado a muchos inversionistas, porque realmente hay grandes oportunidades en ese mercado. Sí, claro. Pero si no das permisos, si se detienen proyectos que son obvios hasta cierto punto, pues eso francamente para la economía, ¿no? Sin duda alguna. Y hablaba hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y refería precisamente de que el gobierno podría caer en la tentación
de violentar algunos acuerdos ya definidos, establecidos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, lo que era el Tratado de Libre Comercio, Jorge. Pues México y Querétaro han sido grandes beneficiarios del Tratado de Libre Comercio. Entonces, de repente, que no tengamos una absoluta congruencia con algo que nos ha apoyado y que nos ha hecho crecer, es torpe, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos revisar los convenios que ya se hicieron en el pasado, que fueron muy importantes, que se celebraron por esta administración, que se suscribieron por esta administración, y tenemos que ser congruentes en ese sentido. En esa perspectiva y en ese mismo sentido, así como está planteada la reforma eléctrica a nivel nacional por parte del presidente de la República o la contrapropuesta que han defendido también otros partidos políticos, ¿cuál sería más conveniente para Querétaro, según tu visión, Jorge? Tiene que haber un punto medio. El presidente tiene razón. Hay algunos aspectos de la reforma anterior que francamente son nocivos. El uso de la transmisión. Hay unos temas que estaban mal hechos. Sí. El problema es que no estaba todo mal hecho, ¿no? Entonces, si hay que hacer una reforma, cambiar lo que estaba mal, yo creo que hubo un abuso de ciertas cosas. O sea, se pretendía que todo el mundo pudiera competir usando infraestructura del Estado. Eso está mal, pero todo lo que tiene que ver con generación eólica, solar, etcétera, todo energías eso, limpias, ¿no? Energías limpias y bueno, y energías a base de gas natural, sí, claro. etcétera. Tantas cosas que tiene México y que tenemos que aprovechar. Somos un país que tenemos la energía ahora sí que a flor de piel, ¿no? Sí, claro. Pero lo tenemos que aprovechar y no podemos decir que nos queremos ir a 40 años o 50 años al pasado, porque eso es muy torpe, y eso sí me parece que es una de las grandes problemáticas que tenemos sobre la economía nacional, esa incertidumbre que hemos venido generando. Una reforma eléctrica parchada, remendada, surcida, por lo menos para que pudiera funcionar. Y yo pensaba, a propósito de esta misma propuesta, en lo que está en Querétaro, la industria automotriz, la industria aeroespacial, la industria farmacéutica, que también se han desarrollado de manera muy importante. ¿Cuál sería más conveniente o cuál pondría menos en riesgo, planteándolo de otra manera, en lo que son estas dos propuestas que vemos y conocemos a nivel nacional, Jorge? Por eso, lo mejor de dos mundos. O sea, la reforma energética sí se necesita. Yo insisto, creo que hubieron problemas en la reforma anterior. Lo que necesitamos ahorita es decir, oye, todos los métodos que existan de generación de energía, que en México, insisto, tenemos los mejores, hay que aprovecharlos. El problema estaba en la distribución. No este tema de que me tienes que comprar lo que yo no consumas y lo meto al sistema eléctrico nacional. Todo eso era francamente un problema. Pero en el momento en el que tú dices, oye, generar electricidad, particularmente con esquemas de autoconsumo, o sea, todo lo que tiene que ver con voy a hacer mi propia electricidad, eso lo tenemos que promover, y eso en diferentes sectores, como tú lo comentas, tienen diferentes impactos. Sin duda. Los sectores que son intensivos, por ejemplo, la producción de papel, que es intensiva en energía, pues ahí ellos tienen que generar su propia electricidad, y tiene mucho sentido, es muy lógico. Y así, si te vas a la minería y a otros sectores, tiene mucho sentido que se genere la electricidad. En las casas, dime. Muy importante que hagamos nuestra generación a través del sol. Todo eso lo tenemos que ver. Cambio privada tiene que trabajar con el gobierno, somos aliados, y me parece que ese es el punto coyuntural que tiene que entender el gobierno de México hoy. Si no hacemos equipo, el sector privado y el sector público, el país va a seguir en recesión. ¿Y si lo ha entendido? ¿Si lo está entendiendo? ¿Si lo está llevando a la práctica? Pues yo creo que esta semana es crucial. Yo espero que el señor Kerry, que viene esta semana aquí a México, sí, yo creo que le va a explicar al presidente que somos socios. Francamente, sí tenemos una sociedad muy importante con los norteamericanos, Canadá y Estados Unidos, y yo creo que le va a recordar que tenemos que trabajar en equipo. ¿No están en riesgo inversiones importantes, por lo menos ante una negativa que podría tener el gobierno federal? Fíjate que sí están en riesgo, ¿no? Pero afortunadamente yo creo que los norteamericanos pues son de las personas que sí le hablan al presidente de frente y le dicen las cosas como son, y otra vez somos socios, ¿no? Y creo que ha habido un trato muy respetuoso de Estados Unidos a México, de Canadá a México, pero creo que sí le dicen las cosas, y me parece a mí que el presidente ha estado hasta cierto punto desinformado. Es un hombre muy bien intencionado, pero necesita que se le digan las cosas, y yo le apuesto mucho esta semana. ¿Participó la Canacintra también en estos foros a propósito de la reforma eléctrica? Sí, por supuesto, es un tema... Pero leve, ¿no? O sea, conocimos pocos posicionamientos, por lo menos a nivel nacional. La Canacintra es una cámara muy local. Nosotros tenemos 80 cámaras en el país. Entonces nosotros
tenemos, por ejemplo, grandes relaciones con los gobiernos locales, aquí con el gobernador Curi. Entonces, nuestro énfasis mucho tiene que ver con cada una de las delegaciones, ¿no? Hay otras cámaras que son más nacionales. Nosotros somos una cámara nacional, pero hay unas cámaras que están en ese tema, y los temas energéticos se han ido agrupando en otras cámaras. Correcto. Me preguntan también al frente de Canacintra Querétaro, con un posicionamiento también muy importante que ha trascendido. Te pregunto, ¿qué te ha dejado Canacintra en estos últimos años, también en este desarrollo económico para Querétaro? ¿Y qué le has dejado a Canacintra también en estos mismos años? Bueno, en primer lugar, me dejó la enorme satisfacción de representar al sector más potente de Querétaro, porque Querétaro tiene sectores fantásticos, muy fuertes, pero el más potente es la industria. Entonces, desde el punto de vista personal fue maravilloso, ¿no? ¿Qué me dejó? Bueno, como Canacintra Querétaro, por ejemplo, trajimos al presidente de México, ¿no?, a la Convención Nacional de Industriales. Hicimos 2 exposiciones industriales, que es lo más importante que tiene México, la exposición industrial más importante de México. Hicimos solo 2 porque tuvimos la pandemia, ¿no? Y tuvimos que suspender un par de pandemias. Renovamos nuestras oficinas, tenemos un sinnúmero de comisiones que están trabajando. Yo digo con mucho gusto que nuestras comisiones rebasaron a la presidencia, a mi presidencia. Nuestra Comisión de Medio Ambiente, las mujeres, los jóvenes, estuvieron trabajando de forma muy activa. Entonces creo que le dejamos una institución en pie de guerra. Superamos el desafío del COVID, que fue muy terrible para las cámaras. Fue muy fuerte el tema, lo superamos, la cámara es más grande, está articulada y está trabajando, y está el sector ahora sí que en pie de guerra para recuperar a Querétaro. Querétaro ya está en recuperación, no estamos como el resto del país. Querétaro está creciendo y está generando empleo. Me llama la atención esa forma, ¿no?, de la isla de Querétaro, porque obviamente entendería que la industria en Querétaro sigue trabajando, está buscando una recuperación, está logrando esa recuperación económica ante la pandemia, ante el cambio de gobierno, lo que significa también este nuevo 2022. Así es, y es que la industria queretana es a nivel mundial. Somos muy importantes en México, pero a nivel mundial somos un referente, y cualquier país del mundo quisiera tener un Querétaro en términos industriales. Entonces estamos bien conectados y hay cadenas de suministro que llegan a Europa, a Asia, a Estados Unidos, a México. Entonces estamos bien y eso es muy importante. Me preguntan también, y me parece importante también el comentario, generación de empleos y también empleos bien remunerados en comparación a nivel nacional. ¿Cómo anda Querétaro, Jorge? No, Querétaro anda muy por arriba de los sueldos nacionales. Aquí el salario mínimo francamente es una referencia, ¿no? Ahorita que estuvo subiendo, qué bueno que subió, pero aquí en Querétaro pues no nos afectó a los empresarios porque estamos muy por encima del salario mínimo. La calidad de los empleos ha mejorado, y he de decir que nos da mucho gusto porque todo está sustentado en productividad. No es lo mismo decir vamos a subir los sueldos por un plumazo, a decir vamos a subir los sueldos por productividad. Tenemos los mejores trabajadores del mundo. Aquí en Querétaro está la mejor gente del mundo. Y la verdad es que a veces pues tenemos que pelearnos por esos trabajadores que son extraordinarios. Claro que es parte justamente de este esquema de desarrollo, de crecimiento, de productividad que ha impulsado en Querétaro, que se ha impulsado en Querétaro desde hace muchos años y que por cierto lo ha distinguido. Antes de entrar al otro tema que también quiero tocar contigo, si no tienes inconveniente, aparece Mauricio Curi hoy rankeado en los primeros lugares, en el primer lugar a nivel nacional, como en el comparativo con los gobernadores a nivel nacional. Hablabas de una relación obviamente abierta, una relación también importante, productiva para el estado de Querétaro. ¿Qué tendría que pensar, hacer y actuar Mauricio Curi González como gobernador para que realmente pues esto tuviera sentido, tuviera forma ya en el desarrollo de la industria también para Querétaro? Bueno, mira, un tema fundamental que estamos viendo es que es un gobernador promotor, está yendo por inversiones a lo grande y las mejores inversiones. Entonces, esa es una magnífica noticia, porque cuando vienen más, digamos, contribuyentes, más personas a trabajar en Querétaro, el Estado se va a ir para arriba, ¿no? Por supuesto que los retos son la infraestructura, claro, ¿no? Sí, y sabemos que tenemos que seguir trabajando en el tema de seguridad, que lo ha tomado como una de sus grandes prioridades, en el tema de nuevas obras, que lo estamos viendo las obras. Me parece que tenemos un gobernador muy sensible, con mucha visión. Lo vimos en las lluvias cuando arrancó su gobierno,
gobierno, digo yo que soy de San Juan del Río, sí, le agradezco, ¿no? Que se fue, estaba su toma de protesta y se salió de su toma de protesta claro, para ir a atender a la gente. Entonces, creo que vemos un gobernador que conecta muy bien con los inversionistas del mundo, pero también conecta con las problemáticas sociales. Bueno, te manda saludos, gracias a la gente que también se comunica con nosotros. Y bueno, sobre esta misma situación, entiendo que mañana hay una asamblea importante de Canacintra para hacer este cambio que parece muy ordenado, que parece muy civilizado, que parece ya muy acomodado, muy planchado, mi querido Jorge Rivadeneira. Así es, afortunadamente entra un gran empresario que se llama Esaú Magallanes a la presidencia, es mi relevo. Yo cuelgo los tenis mañana de la presidencia. De Canacintra, ¿no? Bueno, ahorita viene el otro, ahorita le seguimos. De Canacintra colgamos. pero viene un gran empresario y sí hay absoluta unidad. Todos estamos unidos en torno a Esaú. Las comisiones están funcionando muy bien. Cada comisión tiene su presidente, tiene su propia vida, su organización. Y insisto, están trabajando por encima de la propia presidencia, ¿no? Entonces va a haber una continuidad y yo también espero que Saúl tiene el potencial de hacerlo mucho mejor que yo, ¿no? ¿Es la Canacintra aliado del desarrollo que hoy por hoy requiere, que reclama, que necesita Querétaro? Sí, yo creo que es un actor importantísimo. Hemos hecho un enorme trabajo de promoción junto con gobierno del estado, hemos trabajado con gobiernos federales, y somos un catalizador de la inversión, los municipios, buenas relaciones hemos tenido. Qué bueno, te manda saludos Jorge Ortega, te manda saludos Toño Navarro, te manda saludos César Millán también, saludos así tiene nombre de educador de perros, pero así se llama César Millán. Y finalmente te tengo que preguntar, ¿qué sigue para Jorge Rivadeneira? Pues mira, yo tengo un trabajo... Hombre, total, ¿qué más? Yo tengo un trabajo extraordinario, mi trabajo empresarial continúa, sigue, me gusta la política, afortunadamente soy amigo de los políticos, me siento muy cercano a ellos, entonces... ¿qué sigue? Pues hasta cierto punto yo creo que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Correcto. Estamos abiertos a todo, pero ahorita seguir promoviendo a Querétaro es mi pasión, creo que es lo más increíble que hay. Y bueno, desde la trinchera donde esté, pues digo que sí me gusta la política, la industria. Lo sé. Pues soy inquieto, ¿no? Entonces ahí vamos a seguir de inquietos, yo creo. Inquietos y lo que significa obviamente hacer de Querétaro un espacio importante, esta isla a la que así le llama Jorge Rivadeneira, pensando que además es uno de los estados con mayor inversión extranjera directa, con un establecimiento importante de un desarrollo industrial fundamental para el crecimiento y el desarrollo que también ha logrado nuestro país en los últimos años, mi querido Jorge. Así es, tenemos un país maravilloso, tenemos que dar la pelea ahorita para sacarlo adelante y tenemos que dar el ejemplo, queretanizar a México, tenemos que queretanizar al resto del país. ¿Tú crees que el presidente López Obrador se tendría que queretanizar? Sí, yo creo que qué bueno que estuvo aquí el 5, qué bueno que estuvo aquí, ojalá, creo que el discurso del gobernador fue fundamental, me parece que le plantea una tesis muy interesante y lo tiene que entender, ¿no? Tiene que ver que hay un México que está hundido y que tiene problemas y que hay otro México del cual Querétaro es emblema y está saliendo adelante. Sí, claro. Te manda saludos el doctor Zacarías Urquiza de la misma manera. Bueno, pues ahí está mi querido Jorge Rivadeneira, pues un gusto muy amable, gracias por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, una labor importante que obviamente ha servido para afianzar el desarrollo económico industrial que tiene hoy por hoy Querétaro y que se convierta también en una oportunidad importante para el crecimiento, el desarrollo que hoy también exige, requiere, necesita Querétaro en sus 18 municipios, Jorge. Aurelio, muchísimas gracias por tu amistad, por la de Radar, muchísimas gracias, se portaron conmigo de una forma muy, muy generosa, estoy profundamente agradecido contigo y con tu auditorio. ¿Esta es la última entrevista como presidente del Canacintra o vas a andar recorriendo, haciendo gira artística? Ya estamos en la gira de Jorge Rivadeneira, que tengas buen día. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Querétaro, con temas importantes que tienen que ver con el desarrollo económico, el desarrollo social, productivo, que hoy por hoy caracteriza a Querétaro a nivel nacional. Las 8:17, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, volvemos enseguida con más. Comunícate con nosotros. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7.
Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés y francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo